Bienvenidos, estamos ya preparándonos en este tiempo del Adviento, recordando siempre la importancia de saber dividir estos dos momentos del Adviento, desde el primer domingo del Adviento hasta el 16 de diciembre, y ahí terminamos la primera parte del Adviento. Luego vendrá la segunda parte, que es ya, diríamos, el recorrido que tenemos en los textos bíblicos sobre el anuncio de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso prepara ya la Navidad. Ahora estamos justamente en esta presentación que haremos sobre Juan el Bautista en el desierto, la voz del profeta de los nuevos tiempos. Juan Bautista es una de las grandes figuras pues del Adviento, porque con su presencia y su predicación se anuncia la llegada de los nuevos tiempos del Mesías. Este domingo y el próximo, Él ocupará nuestra atención y junto a Él contemplaremos a Jesús. A Juan lo encontramos en una escena de apertura estratégicamente colocada en el Evangelio de Mateo. El gran ministerio salvífico de Jesús está precedido por el penitencial de Juan Bautista. Todo lo que Juan hace es de gran valor, sin embargo está sometido finalmente a la obra superiora del Mesías Jesús. El pasaje bíblico estará en el capítulo 3, versículos 1 al 12, donde nos describe con diversos acentos el perfil del gran e impávido predicador que anuncia en el desierto un cambio de vida que capacita a las personas para superar el juicio de Dios, la inminente cólera divina, lo que conviene pues preparar para dar el paso de un lugar hacia otro, porque se trata de atravesar el Jordán. En esa clave se nos van a presentar en este evangelio la entrada en escena del profeta en el desierto, luego la vida del profeta y el ministerio bautismal de Juan, y luego la predicación del juicio inminente y la llegada del Mesías. Hablemos entonces, vayamos leyendo por trozos este evangelio. La entrada en escena del profeta del desierto. Estaremos en el capítulo 3, versículos 1 al 3 del evangelista según San Mateo. Por aquellos días comparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En el momento en el que va a comenzar la predicación tan esperada de Jesús, aparece primero una personalidad nueva y desconocida. San Mateo lo introduce en escena diciendo: comparece Juan. Su venida no es fortuita, de hecho su entrada en el punto de referencia que coincide con el comienzo de una nueva época para la historia. Por eso la introducción que hace Mateo: por aquellos días. Este lenguaje es conocido pues por los profetas, por ejemplo Jeremías 38:29, Zacarías 8:23. Esta manera de entrar con estos primeros términos precisos ya nos dicen que comenzó el tiempo final. Como se dirá al final, es el tiempo del Mesías. Lo que caracteriza a Juan es la predicación. Comparece, dice, proclamando. Su tarea es hacer ver una proclamación pública, personal y de viva voz. En cuanto predicador, Juan viene para despertar las conciencias,
para abrir los ojos ante la obra que Dios está haciendo y conseguir que esta obra sea adecuadamente recibida por corazones bien dispuestos. Cuando seguimos leyendo las páginas sucesivas del Evangelio según San Mateo, nos damos cuenta que es Juan el primero de una serie de predicadores. De hecho, Jesús y sus discípulos serán descritos en términos similares. Pero a diferencia de los que vendrán, lo específico de Juan es, valgámonos de la misma metáfora del Evangelio, preparar el terreno para el sembrado del reino. La semilla de Jesús y su comunidad vendrá enseguida. Detengámonos en tres notas distintas del oficio heráldico de Juan. El predicador en el desierto. El texto bíblico dice, proclamando en el desierto de Judea. Teatro de las operaciones de Juan es el desierto de Judea, no es en Jerusalén ni en el templo donde se escucha la voz poderosa de Juan, sino en lugar prácticamente deshabitado, es un desierto. El desierto de Judea, en los tiempos del Evangelio, parte de la provincia romana y Judea, es una extensión amplia de terreno que desciende vertiginosamente desde el costado oriental de Jerusalén hasta las cercanías del profundo valle del Jordán, descansando en la ribera occidental del Mar Muerto. Desde ahí se extiende hacia el norte y hacia el sur, también en accidentada geografía, siempre pedregoso en sus montículos y con numerosos acantilados hondos en las monumentales rocas. Su erosionado suelo provoca un paisaje de apariencia grisácea, dando sensación de desolación. Es en este desierto donde habla el Bautista, es el desierto el refugio en tiempos de guerra, es el desierto como tierra reseca agostada sin agua. Pero, ¿por qué Juan predica allí donde no hay casi nadie? Porque allí sí se predica y se da el encuentro con Dios y no se puede fugar. Es una soledad total. El desierto es el lugar de la escucha, donde se atienden lejanas de toda distracción las directrices de Dios. Para Israel con frecuencia fue un momento de referencia que apuntaba a los orígenes, y por eso el tenor de la profecía de Oseas, el espacio geográfico espiritual al cual se regresa para retornar el proyecto con la fuerza del amor primero. De tal manera pues que el desierto será el lugar del encuentro, porque de ahí no se oye ruido alguno, solamente el ruido del viento. Ahora, Juan Bautista es el predicador del cambio. Convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. La palabra convertíos, de la palabra pues metanoia, que significa cambio de mentalidad. Si es un desierto, ahora nos dice que el mensaje es este cambio de mentalidad que se tiene que dar. ¿Cuál era el pregón de Juan? Una frase breve y fuerte para resumirlo. Tiene dos partes. Un imperativo, convertíos. Es un llamado que se repetirá al final del versículo 11. Es un llamado para tomar distancia radical de todo lo que hasta entonces ha tenido valor. Los antiguos criterios de la vida pierden vigencia. Es como si se dijera, hay que darle una impronta definitiva a la vida. Una clara motivación, ¿cuál es? Porque ha llegado el reino de los cielos. La conversión no es
para volver atrás al punto de partida, sino ir más allá, dar pasos hacia adelante en la dirección del reino, la obra de Dios creador y Señor de la historia, que viene a cumplir sus promesas y a plantear sus exigencias. En otras palabras, el pregón del primer heraldo del Evangelio consiste en una invitación para dejar la vida de pecado, para convertirse al Dios que se le ha hecho presente en medio de su pueblo, pues que ha llegado. Según Juan el Bautista, el reino ya ha llegado. Está cerca, dirá Marcos 1:15. La finalidad de la conversión es hacer la experiencia de dicho reino. Es importante la notación de que esta soberanía es de Dios, o como prefiere decir Mateo, de los cielos, para evitar el nombre divino en un ambiente de fuertes raíces judías. Lo nuevo viene del cielo, no es el punto de llegada de esfuerzos humanos, y por eso es gracia. Dios siempre ha obrado en medio de su pueblo, pero viene ahora algo inédito. Él mismo está allí. Como deja entender Juan, es verdad que Dios quien puede cambiar este mundo, pero le corresponde a cada uno de nosotros a cambiar. La conversión es un don de Dios. La persona quiere cambiar de mentalidad y luego Dios propicia ese cambio. Un predicador, pues, que es portavoz de Dios, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista se presenta en calidad de heraldo que grita el mensaje del Señor, por lo tanto no realiza una misión por iniciativa propia, sino porque Dios lo ha enviado. A la luz de la profecía de Isaías, que para Mateo es el profeta de la salvación mesiánica, el ministerio de Juan arroja pues nuevas luces. 1. Con la venida de Juan se cumple una antigua profecía de Isaías. 2. Juan es la voz que personifica históricamente a aquel misterioso personaje presentado por Isaías, quizá un miembro de la asamblea del Consejo de la Corte Celestial, el cual le hacía eco en las instrucciones de Dios para el pueblo que regresaba pues de la cautividad de Babilonia. 3. La voz parte del desierto, pero la finalidad no es quedarse en el desierto, sino completar un camino. 4. Así como en la antigua profecía se preparaba el camino al rey y su séquito, en los nuevos tiempos, cuando se realiza en su sentido más profundo esta profecía, Dios viene. Es el camino del Señor, el suyo es un camino triunfal que no admite senderos tortuosos, pistas extenuantes, ni recorridos desalentadores. Lo importante del anuncio es que es Dios mismo en cuanto Señor, que guía a su pueblo como un pastor guía a su rebaño. Bajo su guía el pueblo alcanzará victorioso la meta de un caminar histórico. Juan, por lo tanto, es la voz de aquel que grita repetidamente en el desierto su mensaje para que los hombres pues se preparen como quien prepara una vía sacra para la venida de Dios, lo cual implica renunciar a las antiguas seguridades. El profeta nos quiere sensibilizar para ofrecerle a Dios la máxima acogida. Antes de ponernos a la escucha de las instrucciones precisas para preparar el camino del Señor, enderezar las sendas, escuchemos su voz, la vida del profeta y el ministerio bautismal. Nos plantea el texto bíblico que Juan está solo. Tenía Juan, dice, su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos
y su comida eran las langostas y miel silvestre. El vestido de pelos de camello amarrado con un cinturón es lo contrario de una vestidura lujosa, no es lo que llevaría una persona de alta dignidad. Inicialmente nos encontramos con un Juan que se viste a la manera pues de los beduinos del desierto. Pero hay más. Esta manera de vestirse nos remite al profeta Elías. Decía: un hombre vestido de pieles y faja de piel ceñida a la cintura. Nos dice en Primera de Reyes 1:8, cuya indumentaria se convirtió posteriormente en el uniforme de los profetas. Por esta razón dice que Juan el Bautista pues realizaba ayunos. Juan, rodeado de la multitud que acude pues a su predicación, acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Ya nos va preparando el espacio donde más tarde aparecerá Jesucristo predicando en esos espacios. La gente se toma en serio pues la predicación de Juan y se hace bautizar. Y dice el texto: y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora bien, el bautismo. Quien había acogido el llamado a la penitencia, pues confesaba sus pecados, entraba en el Jordán y era inmerso en las aguas. Todo aquel que era lavado con este baño ritual debía después vivir libre de pecado en la espera de la salvación del que estaba por venir. Así que viene la confesión de los pecados. Se dice explícitamente que al mismo tiempo que se bautizaban, confesaban sus pecados. No sabemos exactamente cómo era, pero un ejemplo tomado del ritual de la fiesta de la expiación nos muestra que una confesión de los pecados se hacía en estos términos: oh Dios, he faltado, he cometido sacrilegios y he pecado ante ti, yo y mi casa. Ahora, ¿qué anuncia Juan el Bautista? El juicio inminente y la llegada del Mesías. Por eso el texto es bastante fuerte, pero viendo al venir a muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que Dios puede de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Por tanto, ya con esta serie de condenaciones comienza el texto a plantear de que es necesario entrar en una auténtica conversión a todos los niveles, porque la finalidad de esta preparación es la llegada del Mesías. Y el texto termina así, ¿verdad? Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Hasta aquí tenemos ya el anuncio del bautismo de Juan. Por un lado, como él dice: yo los bautizo con agua, pero el que viene bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ya se trata del bautismo cristiano. Cuando Cristo hable de su propio bautismo, hablará del bautismo suyo, bautismo en sangre, y luego después, cuando envíe a bautizar, dirá: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es este fuego del cual anuncia aquí Juan el Bautista.
Así que con estas notas ya podemos prepararnos pues, para la gran celebración dominical del segundo domingo de Adviento. Gracias por su atención.